Entre Libros. Queridas y queridos amigos de Entre Libros, estamos domingo 11 de enero, son las 6 de la tarde, y vamos a comenzar nuestro programa que hoy tiene un par de invitados a los que celebramos y con quienes estamos muy contentos de interactuar hoy día, porque Entre Libros siempre tiene un balance interesante y esta vez este balance está dado porque vamos a hablar en la primera parte del programa con el novelista Julio Pastor Borda, que ha publicado Solito a Capela, que es una novela en la que este personaje viene ya desarrollándose en un segundo tomo. Uno primero, que nos lo acaba de traer, es Solito contra las costumbres. Y entonces Solito tiene pues dos grandes momentos de existencia literaria gracias al trabajo de Julio Pastor, y con él vamos a hablar en la primera parte de nuestro programa. Así es que vamos a presentar entonces a nuestro autor ahora. Julio Pastor Borda es abogado y escritor. Hemos estado conversando hace un momento sobre su trayectoria profesional. Su primera novela, Solito o contra las costumbres, sorprendió por su agudeza e irreverencia, que en el fondo terminan proyectándose maravillosamente bien en el segundo tomo de esta saga, que es Solito a Capela. En esta novela se confirma como una voz provocadora e irreverente dentro de la narrativa contemporánea peruana. En Solito a Capela, Julio Pastor trae de regreso al corrosivo y mordaz protagonista de su primera novela. Aquí, la ruptura del matrimonio de Solito es la prueba a través de la cual se desliza el autor para exponer los viejos usos y los inveterados defectos nacionales y proponer a fin de cuentas costumbres nuevas. Porque en medio de su rigidez emocional, Solito es también capaz de mostrarse tierno y frágil, tan confundido como enamorado, para entregar nada más y nada menos que una extensa y divertida declaración de amor. Bienvenido, Julio Pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La invitación tiene una presentación que está de alguna manera impregnada de curiosidad. Solito tiene un primo que parece que eres tú. Cuéntanos un poco la historia de la primera de las novelas y después conversaremos sobre Solito a Capela. Ok. Pero primero comentar lo que acabas de decir. Las personas que me conocen de cerca me encuentran mucho de Solito en mí, pero también del primo. Creo que hay esa ambivalencia entre los dos y creo que ahí me parto en dos. Parte. Tú sabes que uno nunca se representa totalmente en la ficción, sino que toma algunas cositas. Tú sabes que yo he tenido la suerte de tenerlo claro ahora, porque me parece que ambos personajes y la conversación contigo y tu confesión de ser abogado me permitieron hacer la costura. Por eso es que ahora que quería conversar contigo sobre la primera novela, cómo fue ese proceso, para después profundizar en Solito a Capela. Sí, mira, fue un proceso que tuvo años. Yo siempre había querido escribir. De hecho, he debutado a los 53 años, muchachito. Déjame reconocer que sí eres mi menor. Bueno, siempre tenía esa inquietud desde chico y había estado escribiendo algunas historias por separado, digamos, algunas que yo les llamaba crónicas, de enfrentar un personaje que en primera instancia podía ser yo ante situaciones típicas, pero con una mirada diferente, ¿no? Como ahora, en el primer libro hay situaciones como los cumpleaños, como el velorio, matrimonios, estructuras sociales que no necesariamente son vistas desde otro ángulo regularmente, ¿no? Y que hay cosas que no se dicen normalmente, eso es lo que pasa en los velorios, que se dice en privado, pero no se escribe, que la gente va a contar chistes, que le importa 3 pepinos el difunto, el muerto, que los dedos están contando cuántos arreglos florales han llegado, a ver si son muy importantes o no, vienen? y de dónde vienen, quién los manda. Ese tipo de cosas no se dicen regularmente y un poco que quería transmitir eso. Pero por ahí me entró la tecnología. Y esa también inquietud que yo tenía siempre con cómo nos ha modificado las interrelaciones personales, la tecnología, y cómo hoy en día la gente se comunica más a través de aparatos electrónicos que personalmente, ¿no? Y se ve, basta ver, uno cuando sale como un restaurante, encuentra a la familia entera, cada uno en su teléfono celular, y eso genera una reacción que yo creo que valía la pena contarla. Yo creo que de alguna manera sentí que es una oportunidad para manifestar la época de la transición, porque de alguna manera
manera, esta época que venimos, el celular no tiene tanto tiempo, las redes sociales. Sí, son recientes. Esto es reciente, ¿no? Entonces, de alguna manera es un manifiesto lo que estamos viendo en esta época, y qué mejor que a través de un personaje que es averso a la tecnología y no la tiene pues sacralizada ni idealizada, sino que la mira como más bien un elemento obstructivo para su vida, ¿no? Entonces, a través de esa mirada y a través del humor, he intentado que Solito represente esa vista, esa mirada que creo que está por ahí rondando, pero que se va a ir perdiendo en el tiempo, ¿no? Entonces quería dejar de alguna manera un testimonio, ¿no? Sí. Ahora, Solito y Santita son una pareja que podríamos calificar como estereotípica, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y Solito tiene algunos desafueros que su primo se encarga de arreglar, ¿no? Su primo, el abogado. La historia transcurre siempre con el humor corrosivo desde la primera etapa que te ha caracterizado, pero también con una visión con mucha mayor madurez. O sea, Solito empieza a tener... asumirse a sí mismo como un sujeto que es responsable de las cosas que le pasan y ese tipo de cuestiones. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu formación o tu autoformación como novelista. Me has comentado ya, y estoy claro porque lo acabas de decir, que empezaste escribiendo algunas historias fragmentarias, cortas, que llamaste crónicas, y que creo que aciertas al decirlas de esa manera. Una crónica cuenta en el tiempo una serie de acontecimientos que están limitados por que se inician y terminan en un corto periodo, pero una novela tiene características de largo aliento. ¿Cómo manejaste eso? Mira, para la primera novela yo tenía todas estas historias que no estaban del todo hiladas entre sí. Sí con los personajes, pero no había una línea que las conectara. Y en eso fue mi editora, Naí Barrio Nuevo, quien me dio la idea, oye, ¿por qué esto no creamos una historia que esté detrás y que sirva de hilo conductor a todas las demás? Entonces piensa en algo. Y entonces fue ahí donde pensé en poner una situación a Solito y llevarlo al absurdo de esto pasa en la primera novela, de a él, que es un averso de tecnología, que es un neófito en el tema, de repente a él lo denuncian por haber clonado la cuenta de una señora que termina siendo una ancianita, 80 y tantos años, y que haberle clonado el IP, él ni siquiera tiene idea qué cosa es el IP, y además él reniega diciendo, por finalmente yo en el mundo soy un IP número tal y eso es lo que soy, ¿no? Entonces, a través de esa historia que me servía también para mostrar lo que yo quería, o sea, una vez más la mirada distinta a la tecnología, a las costumbres, fue que hilé todas las crónicas, ¿no? Y ya en la segunda novela tomé esa línea, ya la idea la tenía y respeté la estructura, pero ahora el hilo conductor sería la separación, ¿no? La separación de Solito de Santiago. Exacto, que es un quiebre en su vida y que me daba una oportunidad para entrar a un nuevo número de temas y situaciones que no habían estado en la primera y que tienen muchas el origen de la separación, ¿no? Sí. Ahora, tú eres abogado, y eso es interesante porque esa mirada está o atraviesa la creación de las dos obras, de los dos textos. Uno, en el primer caso, es una mirada al país a través de estos personajes que tú has hilvanado y que muy bien tu editora, creo que ese consejo sabio ha contribuido a que nosotros podamos disfrutar de un texto muy interesante. Barrio Nuevo creo que ha dado en el clavo y te ha encauzado de la mejor manera, pero si el autor no hace caso, digamos, no ocurre lo que ha ocurrido tanto en la primera como en la segunda novela. De acuerdo. ¿Hay de verdad en tu trabajo narrativo una intención de hablar sobre lo contemporáneo, sobre el país, además de la cuestión tecnológica? Sí, de alguna manera intento reflejar las relaciones sociales en general, más allá de la tecnología o no. Sí. En general, cómo se trata hasta... Hay un capítulo en el primer libro sobre cómo es ir a una playa y toda la parafernalia que hay alrededor de una casa de playa.
tú me entiendes. Sí, sí. Todas las formas como se llevan los matrimonios y el colegio y las relaciones entre los papás del colegio. Hay toda una serie de reglas que aplican no solamente al personaje dentro de la tecnología y ciertas costumbres, sino que se transponen a nivel nacional perfectamente, ¿no? Sí. A eso me refería cuando te decía si había habido una intencionalidad casi sociológica, diría, por tratar de poner esas realidades en la historia. Sí, y la confirmación, tu respuesta, me parece que al confirmarla no hace otra cosa que convertir estos textos también en algo que tiene un valor antropológico, además de la cuestión literaria. Y vamos más bien a Solito a Capela. La historia con la que empieza Solito a Capela es esta situación absurda en la que él se vio envuelto y por la cual llama al primo con el que está peleado además, ¿no? Y se reconcilia para poder encarar la defensa, digamos, de esta situación. Es muy común, además, esto, y te lo digo porque cuando yo leía la novela, me acordaba de lo que le acaba de pasar a mi hijo también, que le robaron el teléfono y la billetera y donde estaba la tarjeta de banco, y con todo eso terminó involucrado en un asunto en el cual él no tenía nada que ver. Sí, pues. Como Solito. Como Solito. Y Solito tiene la particularidad de tener un nombre que representa a todos, de alguna u otra forma. ¿Es esa también la intención del bautismo? Mira, primero, la aclaración del hito es por esta costumbre limeña de ponerle el hito a todo, al cevichito, al juguito, al cafecito. Entonces, si mi personaje es todo... Y agüito. Claro. Julito. Mi personaje, todos mis personajes por eso llevan el hito como el nombre, ¿no? Y es un nombre que los caracteriza, además, sí. O sea, el nombre es pensado. Y el solo, ¿por qué está solito? Porque de alguna manera lo está, porque no sigue una corriente general respecto a las costumbres, respecto a la tecnología, respecto a los roles familiares, porque otra arista de la novela que al menos intento transmitir es de repensar un poco los roles familiares también, porque, y en especial lo que me toca a mí y lo que puedo hablar directamente, que es el rol del padre, porque se tiende a idealizar el rol del padre, el rol de la familia, y en verdad hay temas que ponen a los padres en aprietos, y en verdad hay temas que cuando uno se junta entre padres lo habla, como desde hacer el pool para llevar a los chicos al colegio, como ir a la kermés, como las reuniones, los cumpleaños y etcétera, que el bingo, y entonces hay un montón de cosas que no son tan, están definitivamente idealizadas, pienso yo, y en las que nadie se atreve regularmente a decir, oye, esto no es exactamente así, y no todo es color de rosa, ¿no? La paternidad tiene esto muy bonito y muy lindo, que yo adoro a mis hijos y soy un padre feliz, pero también tiene esto, y eso se puede decir y hay que decirlo. Sí, es la paternidad, y algo que me gustaría mencionar y que quisiera que los lectores capitalicen cuando lean esta novela, la cotidianidad. Aquí hay unas cosas que uno pensaría que no son novelables. Ahí está. Creo que por ahí vamos. Creo que ese es un camino. Y entonces cuando uno encuentra este texto de Julio Pastor Borda, encuentra que, bueno, sí, está aquí, es literatura, pero también es parte de lo que nos toca vivir. Esto que tú dices del pool para llevar a los hijos, de recoger la libreta, de ser padre todo el tiempo y no querer serlo así siempre, de tener que tomar decisiones que a veces no se tomaron con uno, son parte de la vida. Exacto. A veces de la literatura, y tú has dicho que eso llegue a muy buen puerto. Gracias. Tú dirías, y sería interesante que nos cuentes un poco también algo de tu proceso creativo, ¿no? ¿Cómo escribes? ¿En qué momento lo haces? Entre caso y caso, en las noches, por las mañanas. Es una excelente pregunta y es una pregunta que me hacen muchos colegas y amigos. Me imagino, también. Por eso te sacas el tiempo. Sí. Mira, yo soy una persona disciplinada. Entonces me impongo una disciplina determinada. Entonces intento en las noches, 10, 11 de la noche, los fines de semana, sábados, domingos en las mañanas, dedicarme a escribir. Me aíslo y tengo ese espacio, ¿no?, para escribir. Y bueno, sí soy de las personas que puedo sentarme a escribir y escribo.
No, no. No hay temor de la página en blanco ni nada. No. Esos mitos. Mira, puede ser que al principio sí, pero a lo que iba más bien es que la inspiración sí puede estar, siempre se le puede convocar. O sea, no es que hoy día no estoy inspirado, no tengo esa sensación, ni la contraria, sino simplemente yo me siento y voy escribiendo lo que me sale. Y regularmente, te soy sincero, de cada capítulo que escribo, tengo una idea de lo que va a decir el capítulo, pero en verdad empiezo a escribir y empiezan a salir solas las cosas, ¿no? Los personajes, cuando empiezan a cobrar vida, te empieza a alimentar. Stephen King dice eso, ¿no? Que él, cuando ya crea los personajes, los desarrolla, ellos después hablan solos. Sí. Y los deja y empiezan a hablar. Y de alguna manera, aunque suene mágico, de alguna manera es real. Empiezan a salir las cosas, ¿no? Ahora, esto de la disciplina me parece algo realmente importante. Porque, por ejemplo, una situación que supongo te debe haber ocurrido de manera normal. Tuviste una semana muy intensa y escribiste viernes, sábado y domingo. La semana lamentablemente no se pudo hacer. A la siguiente viernes, sábado y domingo te sientas a escribir y tienes que leer lo que hiciste o te acuerdas. Leo lo que escribo, sí. Entonces, sí. Ese mecanismo Sí. es muy interesante porque al volver a leer, actualizas el conocimiento, vas proyectando lo que quieres hacer, pero además revisas y corriges. Exactamente. ¿No? Además, no te niego que todo el día puedo estar pensando también, ¿no? Ah. Y contrario a lo que podría hacer solito me mataría si me escucha, tengo un WhatsApp, ¿no? Que se llama Solito y voy escribiendo lo que se me ocurre. Muy o bien. dejándome audios. Ajá, ¿no? ok. Entonces aprovecho la tecnología. Felizmente que para Solito es un fantasma de papel. Gracias a Dios. Está muy bien eso. Ahora, tú has leído mucho también, supongo. La Sí. gente que escribe lee. Sí, y entonces, ¿qué de lo que has leído está en ti y en Solito? O en Santita. Mucho, sí. Hay muchos autores que me han influenciado. Alfredo Bryce Echenique, por ejemplo. Bueno, entiendo. ¿no? Sí, No me esperen en abril o Un mundo para Julius. Y ese humor que él tiene tan único y tan especial, ¿no? Ya quisiera. Pero también Vargas Llosa, que también Sí. ha explorado muchísimo el humor. En muchas novelas, no solo en Pantaleón, porque en todas sus novelas siempre está subyacente el humor, ¿no? Sí. Aunque no se quiera. Son autores latinos, Gabriel García Márquez. Creo que en ese sentido los autores latinos son los que más... Si bien leo de todo, los autores latinos son los que más me inspiran para escribir. Y para de el momento los de escribir. peruanos, acabas de mencionar a Bryce y a Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene, por ejemplo, una disciplina que de alguna u otra manera se parece a la tuya. Bryce, yo sé, porque fue mi profesor en la Universidad de Puerto Rico, Ah, caray. era un docente disciplinadísimo. Llegaba a su clase a las 7:30, tenía todo preparado. Y una de las cosas maravillosas que hacía era que daba las clases y en determinado momento imitaba a los autores. Sí. Y entonces al Curioso. hacerlo, a nosotros nos hacía entrar en el universo creativo del autor que presentaba de una manera Maravilloso. mágica, de una Maravilloso. manera especial. Claro. Y su literatura también tiene eso, me Sí, parece. sí, ¿No sin es duda, cierto? sin duda. Por otro lado, me gustaría también que nos cuentes a propósito de Solito a capela y de la primera de la novela, Sonito contra las costumbres. ¿Esta saga tiene mayor continuidad? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que voy a volver a Solito, pero no ahora mismo. Ok. No ahora mismo. Ahora mismo estoy escribiendo otra novela. Ujú. Y hay un tono más dramático, pero sí con bastante de comedia. Ujú. O sea, tengo un personaje que es una... No te voy a decir es un solito, pero tiene mucho de su humor, Ujú. y con lo cual yo me siento cómodo. Sentí que necesitaba continuar con el humor, pero en un marco dramático, Ujú. mucho más dramático. Pero Solito sí quiero regresar. He pensado, y esto es una tentativa, Ujú. esperar un tiempito, de Ujú. repente un Solito 60, cuando yo tenga 60, que no falta tanto, y hacer una mirada ya desde esa edad, y de repente me dan nuevos espacios y nuevos motivos o razones para poner a Solito en distintas circunstancias, ¿no? Sí, fantástico. Te Sí. quería comentar algo. En Entre Libros y en Somos Cultura, que es nuestro programa diario, hemos tenido la suerte, por ejemplo, de hablar con Gianni Biffi. Gianni Biffi publicó no hace mucho un libro que fue celebrado por la crítica y después llegó a una segunda edición muy rápidamente.
en otra editorial bastante importante, pero lo curioso es que el humor de Yanni, la situación existencial de él como autor, vive en la punta, tiene algunas coincidencias, sobre todo en el humor, con las cosas que tú planteas. Si no lo has leído, yo te lo recomiendo. Okay, y una de las cosas que voy a hacer es decirle a Yanni que te lea. Ah, muchas gracias. Porque me parece que tienen que conocerse por lo menos a nivel de textual. Y entonces, Gracias. a lo que voy es a que probablemente ambos estén muy cerca en edad y muy cercas en experiencias vitales, inclusive digamos, en el sector social al cual pertenecen. Y eso a nosotros nos convoca a cierto nivel de curiosidad, porque lo que me parece que está ocurriendo es que hay unos autores importantes que están empezando a generar literatura desde su experiencia vital, desde su experiencia profesional, desde su posición en la vida, y resulta que esa literatura termina siendo muy coincidente y muy convocante. Yo estoy augurando que vas a tener muchos más lectores de lo que tú mismo te imaginas, precisamente por esas circunstancias. Gracias. Me dices que ya estás escribiendo otra cosa. Cuéntanos un poco de qué se trata. No es un solito, pero por ahí va, nos estás diciendo. Mira, se trata de a ver, es una historia contada en dos tiempos, de la relación de un niño con su abuela. Es una relación muy cercana, ese es uno de los tiempos, pero muy, muy cercana. Tiene una madre que es muy religiosa, digamos cucufata, y un padre muy distante que trabaja en una mina. Entonces la relación es muy cercana con la abuela, pero la abuela fallece. Entonces, la novela es contada en dos tiempos. Es primero, van alternándose los capítulos, todo el tiempo de él con la abuela hasta que ella fallece, y a partir de que ella fallece y cómo es la vida del niño, que tiene una relación más bien muy cercana con un tío, hermano de su papá, que se acerca a él, de buena manera al principio, pero parece con otros intereses después. Y en paralelo hay una historia de una niña que ha sido secuestrada, es una niña de su edad, secuestrada, y que a él le afecta muchísimo la historia de ella. Eso está ambientado, a finales de los 80s y principios de los 90s. Y esta historia le afecta mucho a él, y él está muy conectado con ella, de tal forma que cuando el tío empieza a intentar hacer cosas con él se proyecta en una relación con ella y empieza a verla y imaginarse estar con ella, ¿no? Y tiene unas conversaciones y como que eso es su escape, ¿no? El escenario de toda la historia de él con la abuela es el Parque Kennedy y alrededores. Entonces yo narro ahí su paso por el Haití, los restaurantes básicamente del Haití, el Chifa del Pacífico, la Tiendecita Blanca, el Vivaldi, el Roxy, Don Rosalino, mira tú, Sete Apalachinque, la casita, y cada uno intento describir, y ojalá con éxito, no solo la arquitectura, sino los olores, los sabores, el ambiente, las sensaciones que él tiene, y el Parque Kennedy en sí, ¿no? Tiene una banca donde se encuentran. Pero cuando ella muere y poco después cierran el Parque Kennedy también porque lo remodela Andrade. Sí, entonces él de alguna manera pierde el espacio. Pierde el espacio y pierde a la persona. Y es ahí donde entra el tío, y es ahí cuando se escapa que tiene a esta niña que él ve y que lo lleva a un Parque Kennedy imaginario, paradisíaco, distinto al real, donde ellos pueden estar juntos y hablar y conversar. Y bueno, y la historia tiene otros matices y muchas otras cosas más, pero por ahí voy avanzando. Julio, nos has contado una historia. Yo me siento en la obligación de llamarte semanalmente para ver cómo va y cuándo está publicada, para poder tener acceso a ella y a ese parnaso que es el Parque Kennedy y todos esos espacios que nos has contado. Hemos llegado al final de nuestra conversación. Como te has dado cuenta, nosotros hemos dialogado sobre tus novelas y sobre la historia que contienen y sobre tu trabajo, y eso nos ha permitido no solamente conocerte mejor, sino también conocer mejor tu literatura. Nosotros en Entre Libros siempre le preguntamos al autor dónde conseguimos el texto, y tienes que decirle a nuestra audiencia, por favor, que puede conseguirlo en dónde. Sí, en las redes sociales de Clorinda. Ajá. También la página web. Editorial, pues, que es la editorial, la editorial Clorinda, sí. También en El Virrey, en Buscalibres también, Comunitas,
Anaí me pasó todo esto para que me lo acuerde, pero... Y la página web es Clorinda Editorial, me parece. Perfecto. Siempre lo buscan en Google y lo encuentran. Ahí lo vamos a buscar. Sí. Bueno, ha sido un placer conversar contigo, Pues ha sido Julio mío. Pastor Borda, y esperamos que la tercera novela nos junte en De todas maneras. este programa de Entre Libros.